Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. Es increíble, chaval. Bueno, esto no. O sea, esto junto con el resto hasta 1 gramo, y estos son 0,20. No lo detectaba mi detector, ¿eh? No lo detectaba ni con el plato pequeño, ¿eh? ¡Oh, 15 centímetros de esta mierda! Bueno, voy a comenzar con las pruebas y para que veáis lo poco que detecta, o sea, los fragmentos tan pequeños de oro que detecta, me he traído uno de los que he sacado yo para que veáis. El fragmento este, ¿eh? A ver lo que pesa. A ver, está... Ah, está en onzas, perdón. Ahí, en gramos. Es que se ve ahí en gramos, a ver ahora. Como podéis ver, 0,22. 0,20, 0,21... Vamos, 0,20. Vamos a poner que sea 0,20. Y es increíble, pero lo detecta. Bueno, primeramente quiero mostraros un poco el funcionamiento inicial. Se enciende aquí. Está encendiendo, como podéis ver. Aquí debajo del botón de encendido tiene la iluminación de la pantalla. Ahí podéis verlo bien. Bueno, lo que voy a hacer va a ser, inicialmente le tocas aquí en el medio para que te salga este simbolito ahí y le das a aceptar. Entonces lo que hace es pues un balance para quitarle el sonido. Bien, y entonces luego le das aquí tienes los diferentes modos. 1 y 2 en parque, 1 y 2 en campo, 1 y 2 en playa y luego 1 y 2 en oro. Son preestablecidos ya. Aquí lo que haces es bajarle y subirle la sensibilidad. Luego en el medio son para, bueno, pues para eso, para hacer el balance. Es que todavía no sé muy bien, me lo estoy inventando igual mucho, pero bueno. Aquí, como podéis ver, tiene varios modos que están... Aquí es para apagar y encender o sea, para discriminar el hierro, como podéis ver en la primera franja o no. De todas maneras, vamos a hacer las pruebas, que es como mejor lo veis. Bueno, chicos, inicialmente voy a empezar con la de 2 euros. La he pegado con celo, como podéis ver. Y lo que tengo que hacer es pasarla. Pasarla así para ver si la detecta. Vamos a ver hasta qué profundidad detecta esta. Bueno, de todas maneras voy a poner esto a grabar también para que lo podáis ver. Voy a poner a todo metal, a máxima sensibilidad. Vamos a darle caña. Ya lo está detectando antes de meterlo. Esto es flipante, menudo detector. Madre mía, 15 centímetros. Detecta sin problemas. A 24 sin problemas. A 32 sin problemas. Y a 40 lo detecta, pero le cuesta. A 40 todavía lo detecta, chaval. Yo flipo. Madre mía, vaya detector. ¿Cuál es la medida? Entre 15 y 16. Pues el euro era 21,22. Que lo probé yo, 1 euro. Era 21,22. Bueno, vamos a hacer la prueba con la moneda de 10 céntimos. Voy a ponerle ahí un poquito de celo. Ahí. Sin problema.
a 6 centímetros. A 15 centímetros sin problema. 32 sin problema. Todavía la detecta un poco, chaval. Aunque sea de 10 céntimos. Este detector es la hostia. Madre mía, 40 centímetros, ¿eh? Tu puta madre. Esta la pilla mal, pero la pilla, chaval. Increíble. Quiero hacer la prueba con el anillo de plata. A ver el anillo de plata, a ver si lo detecta hasta abajo. Vamos a pegarlo aquí. No, pone que es 925, o sea, la inscripción de la plata, o sea que no tengo dudas. Vamos a ponerlo así y vamos a pasarlo, a ver. Vamos a empezar como antes por 6 centímetros. Sin problema. Sin problema 15. Sin problema 24. A 32 ya no lo detecta tan bien, ¿eh? Pues caer, no deja de ser un anillo, pero... Vaya aire que se está levantando. A 32 ya no lo pilla. A 24 bien, pero a 32 ya le cuesta muchísimo. Vamos a ver qué pasaría con el anillo de oro, por ejemplo. Con este anillo de oro. Tengo curiosidad por saber. Esto siempre de lado el anillo, ¿eh? Luego voy a probar de canto, a ver. 15 sin problema. A 32 sin problema con oro. A 32 sin problema con oro. Lo pilla 40. Y lo marca, chaval. Aquí lo marca 15 y aquí... Marca un poco más bajo, pero lo marca. Increíble, chaval, vaya detector. Voy a probar a ponerlo de canto, a ver. No, ahí ya lo pilla muy mal, si lo pilla. Yo creo que nada, interferencias. A ver aquí. Lo pilla, estando de canto lo pilla, pero un pelín mal. A 24 ya, sin embargo, de canto sí que lo pilla. Y bueno, es que estando así es increíble, vaya. Y quiero ver con la pepita, lo vamos a poner en modo oro y a ver qué hace con la pepita. Vamos a ponerlo en modo oro. Vamos a hacerle un balance. Modo de recuperación le vamos a poner 4. Vamos a ver. Sensibilidad a tope. La partícula esta, a ver. Tengo mucha curiosidad por saber si esta pequeña lámina de 0,20 gramos es capaz de estimular el detector y hasta dónde. Vamos a pegarla. Ahí, ¿eh? Vamos a probar. ¡Oh, 15 centímetros de esta mierda! ¡Buah! A 24 ya es algo difícil. Pero es que es una barbaridad, no me jodáis. Mirar a 15, ¿eh? Mirar, ¿eh?
Buah. Dios, chavales, que igual a 24... A 15 bien, a 24 lo pierde, pero... Es increíble, chaval. Esto... Bueno, esto no. O sea, esto junto con el resto hasta 1 gramo, y estos son 0,20, no lo detectaba mi detector, ¿eh? No lo detectaba ni con el plato pequeño, ¿eh? O sea, es increíble, increíble. Bueno, el pinpointer ya lo visteis, que lo detectaba mal. O sea, es increíble, increíble. La verdad es que está súper guay, vaya. Bueno, chicos, espero que os hayan gustado las pruebas del Equinox 800. Muy pronto estaré con vosotros de nuevo, pero en el campo, probándolo sobre el terreno. Porque, bueno, aunque lo he hecho lo más parecido a la realidad posible, no tiene nada que ver con salir al campo y empezar a detectar e ir cogiéndole un poco el puntillo. Así que nada, espero haberos aclarado algo sobre este detector y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo a todos.